Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos reunidos una vez más en el podcast Momento Literario para hablar siempre de literatura y esta vez plantearnos una pregunta que me surgió después de estar viendo unos posts que puse ahí a raíz de otra publicación de un señor mayor, donde se expresaba si podíamos o no podíamos ser autores todos. Según la publicación de ese señor, que no recuerdo quién es y de todas maneras no lo diría, básicamente decía que no todo aquel que escribe se puede decir ya autor o escritor. Y yo lo preguntaba en mi perfil. Es más, es de las publicaciones que más tiene comentarios porque realmente la mayoría de personas cree de que porque escribes ya eres escritor y si publicas ya te puedes considerar autor. Entonces esa es la cuestión. ¿Se puede uno considerar un autor solo porque escribe? O escritor Ujú. para... Y aquí no, ojo, que aquí no estamos hablando de bueno o malo. No, porque eso ya tiene que ver con otro aspecto. Ya solo estamos planteando si se puede o no se puede. Ya si ustedes Ujú. dicen, tiene que tener ciertas características literarias de tu escrito para ser considerado autor, ya es algo que sí se puede meter en el tema y es cuestionable, porque una de las chicas que, por ejemplo, me respondía, que era la respuesta que yo buscaba, valga decir, me puso de que no todo aquel que escribe se puede considerar escritor ni autor, de que hay ciertos como regímenes o ciertas cosas que debe de cumplir tu escrito. Ella no especificaba bien, pero por ejemplo, hablemos de lo más básico que puede tener una obra, que sería, por ejemplo, una ortografía de media alta, eh, cierto grado de imaginación, o sea, al crear tu novela, la trama y demás, concurrencia y demás. Ya sabemos que, por ejemplo, en el podcast del buen libro, dijimos todas las características que debía de tener un buen libro para ser considerado como tal. También hemos hablado de la narración, un poco también de los personajes, incluso de los personajes cliché, que fue el primer podcast que grabamos, hablamos de ellos. Durante todos los podcasts hemos dicho algo que contribuye a lo que estamos diciendo actualmente, pero la pregunta sigue en el aire, para ser honesta, porque ¿qué te dice si eres un buen escritor o no? Lo dicta lo que ya Ujú. hemos hablado, pero no te dice que por escribir crudo, escribir sin publicar o escribir en Wattpad, ya sabemos que ahí hay mucha gente que escribe y, vaya, sin ánimo de ofender, escribe con los pies. Y no me refiero a ortografía. Eh, ya hemos visto también que hay muchos jóvenes que quieren introducirse al mundo de la escritura y lo hacen por medio de Wattpad y muchos lo hacen sin, por ejemplo, haber leído previamente un libro o más de un libro y no Ujú. significa que esté mal, no significa que esté mal, no confundamos, pero sí se nota la inexperiencia que tiene la persona. Sin embargo, ¿se podría considerar escritor esa persona? Mm. Porque, Mira, ajá, ah, sí, 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 me recordaste, no pude evitar pensar en Ratatouille, en el chef Gusteau cuando decía que cualquiera puede cocinar, al punto que hasta una pequeña rata podía convertirse en el mejor chef de toda Francia. ujú, Y pienso fervientemente que con la escritura es igual. Y en sí, parte se debe a la educación que yo recibí en la escuela. Tenía mi profesor que siempre me decía, aparte que ya se inventó todo, decía que no existe el talento, no existe la divina providencia y que todo se logra con trabajo y esfuerzo. sí, Y con la escritura pasa igual. Tenemos a estos chicos que tal vez ante la crítica especializada no serán Shakespeare, no serán Tolkien, pero si lo pones en retrospectiva, Shakespeare y Tolkien eran jóvenes como nosotros ujú, que empezaron con pequeños cuadernos y se terminaron convirtiendo en leyendas porque trascendieron su tiempo, ya sí, que sí, su sí. trabajo agarró el suficiente nivel para poder ir más allá de su época y llegar hasta nuestros días. Y eso se puede lograr. Ahora, la mayoría tiene esta idea
industrial de la literatura y no es para menos, considerando el peso que tiene el mercado a la hora de producir una obra. De hecho, en la obra japonesa Bakuman, del dúo, déjame ver, el dúo Sugumi Oba y Takeshi Obata, abordan un poco estas diferencias a nivel industrial entre lo que ellos llaman el escritor y el apostador, Ujú. el cual la única diferencia que tienen estos dos es que uno presentó el proyecto a la editora y fue popular ante el público, y el otro solamente presentó el proyecto y a ver qué sale. Sin embargo, volviendo a lo de Ratatouille, que tu proyecto sea popular y no, eso no quita que tú hayas producido un trabajo, que hayas cocinado. Y de Ujú. nuevo, cualquiera puede cocinar. Sí. Y ciertamente es algo que hay que tener en cuenta. Literalmente cualquiera puede ser escritor para mí, pero sí me surge una cosa, que pese Ujú. a que cualquiera puede cocinar y escribir, también para ofrecerlo al público deberían por lo menos seguir ciertos estándares. Como yo decía, para Ujú. aprender a escribir, por ejemplo, tienes que leer mucho y eso no es algo que Ah, solo yo claro, diga, lo dicen casi todos los escritores cuando te todos, dan sí, recomendaciones. tienes que partir leyendo. Entonces, yo digo, sí, cualquiera puede, pero si quieres llegar a ser bueno, si quieres llegar por ejemplo, llegar a un público y que el público te reciba bien, al menos hay que cumplir ciertos estándares. O Ujú. sea, si bien cualquiera puede escribir, igual también tienes que esforzarte, pero hay algo bien curioso, porque cualquiera puede escribir. Incluso hay gente que puede escribir muy bien, hablando de gramática, ortografía, incluso redacción, pero a la hora de usar la imaginación, como que hay gente que se traba. Hay gente que no me refiero al género de fantasía, puede ser cualquiera. Puede ser hasta incluso redactar una carta. Ya dirás tú, si es una carta en cierta forma, no tendrías por qué trabarte tanto, o un mensaje. Y hay personas que sí llegan a tener problemas, no solo por la cuestión de la creatividad, sino porque hay más factores. ¿Sabes? En la misma publicación que yo estaba diciendo, una de las personas, creo que fue hombre y si no me equivoco, ay no me recuerdo el nombre, perdón, pero no recuerdo Ujú. tantas personas que comentaron, pero bueno, la cuestión es que una de ellas ponía de que hay gente que puede editar y tienen muy buenas ediciones y son correctores ortográficos y demás, pero que no pueden escribir porque la creatividad de ellos no está para ello. O sea, no se presta para escribir. En cambio, cualquiera puede ser un huevo, eso sí. Y la verdad es que un huevo no requiere mayor ciencia, pero escribir ya requiere un poco más de habilidad. Por otro lado, tenemos de que no cualquiera puede terminar un libro. No sé si has notado, pero tú que estás más Mm. en Wattpad, hay muchos libros que tal vez hasta son muy buenos. Y Pero están no me refiero a incompletos. ortografía. Sí, y no Ujú. los logran terminar. Nunca. Yo Mm. conozco a alguien que es allegado a mi familia y él escribió un libro hace 8 años, supongo. Y lo he estado revisando. En eso yo ya publiqué casi 30 libros. No es mentira, pero estoy exagerando, pues sí, pero eh, he publicado muchos más libros que él y probablemente su obra tal vez está mejor que las mías, pero él no se anima, Oh. no se anima. Y sigue enfrascado en editar, editar y editar y editar y editar y no ha llegado a nada. Independientemente de que en mi país haya no haya editoriales, sí puedes publicar por ti solo. Requiere más esfuerzo, sí. Ujú. Porque muchos de nuestros Claro. países, bueno, en el tuyo no hay ese problema, pero en muchos de nuestros países Ujú. que son menos globalizados, diría yo, y que no tienen tanta, ¿cómo podría decirlo? Receptividad de estas grandes empresas que
Llegan, por ejemplo, a México, Argentina, Chile, Brasil y demás países que son un poco más conocidos y demás en Latinoamérica. Entonces, países como el mío no tienen editoriales en sí. Hay una o dos, pero no vas a lograr vender con ellos mucho. Entonces, todas Ujú. estas personas que a veces no se animan a mandar sus escritos porque no hay aquí y se hace muy difícil mandarlo a otros lugares, pero nunca terminan su novela. O si la terminan, se quedan revisando y revisando y revisando. Entonces, Ujú. sí, ha escrito algo, sí lo tiene completo, pero no se anima a mandarlo. Entonces, Mm, hay muchos pasa. factores que influyen para que un escritor se dé a conocer. De Ujú. ahí hay otro espectro, que es donde yo digo de donde uno debe ser muy cuidadoso. Hay muchos jóvenes, estoy hablando así a la edad de Sophie, por ejemplo, que tiene 14. Y Ya. bueno, de Sophie no he leído nada todavía, he leído publicaciones de ella, no escribe tan mal. O sea, está pequeña, escribe muy bien para su edad, no estoy diciendo que no, y probablemente llegue a escribir mucho mejor que yo a mi edad. Y estaba pensando de que muchos de estos niños, jóvenes, adolescentes, como les quiera decir, son intimidados por esta clase de personas que dicen que no saben escribir Ujú. y solo se les va con la crítica negativa. Y a veces no se trata de eso. Sí, a veces pasa. Yo digo que sí, yo digo que hay muchos detractores con respecto a Wattpad. En general, Wattpad, digo, porque es la aplicación más grande que hay de Claro. autopublicación eh, gratuita. Ujú. De ahí Amazon, pero Amazon es Claro, diferente. en Amazon necesitas un Y hay libro, muchas. por así decirlo, en físico prácticamente. A diferencia de Wattpad que va Sí, capítulo a capítulo, terminado. ni eso. Entonces, allí te puedes encontrar muchos jóvenes que van comenzando y sí, probablemente algunos tengan unos errores no solo de ortografía, sino de todo, que ni saben cómo poner un diálogo y demás. Pero yo no les diría que se detengan por eso. Honestamente te lo digo, Mm. no les diría, no lo hagan, no tienen talento, porque el talento se va formando. Yo estoy de acuerdo contigo de que no puedes decir que la escritura es todo talento, imaginación y que ella trae un don, que te abran las musas, porque las musas no existen, lo siento, Ujú. pero no Seamos existen. sinceros. No hay tal cosa como No existe persona el que nace talento ni al la divina oído, no lo hay. providencia. Como decía mi mentor. Nada, nada. Sí, no existe nada Ujú. de eso. No te van a hablar los personajes al oído, créeme, no te van a hablar. Y hay mucha gente que lo interpreta de esa manera. Muchos autores lo dicen. Es que el personaje me llevó. No, la historia te lleva solo. Eso es cierto. La historia se va encaminando Claro, hasta los cierta cosa. respectivos Y sucesos. si tú eres un escritor que, sí, si tú eres un escritor que se fija en historia y no la quieres amoldar a lo que tú quieres, te va a guiar. Así de sencillo. Ujú. A mí me ha pasado con algunas cuantas que no he llegado al final que yo quería y tiene lógica porque al final si pusiste algo, la trama te puede cambiar por completo, pero eso de decir que las musas existen siempre me ha molestado. Yo no siento que tenga algo, un amigo imaginario en la cabeza que me está hablando. Y vaya, por ejemplo, otra cosa que no deja de molestarme e inquietarme de la gente de que dice que en sueños podés Ujú. ver las historias. Sí, me No consta. dudo que de sueños puedas sacar, pero no es lo mismo. No es lo mismo sacar de un sueño una historia que decir que la historia es el sueño. O sea, es diferente. Y probablemente no me estén dando a entender muy bien que digamos, pero sí sé que es diferente. Entonces, volvamos a la pregunta. Sí, puede ser escritor. Puede que llegues a ser muy malo, pero de uno está mejorar. Te lo aseguro que nadie ha comenzado también y se ponen a pensar en autores grandes que, por ejemplo, J.K. Rowling vio con su primer libro, pero no sabemos qué tan metida en la cabeza andaba la historia, ni cuántas veces la corrigió, ni... Bueno, yo vi una película de cuando estaba haciendo la novela en sí Ujú. y de su vida, no recuerdo muy bien,
O sea, no lo recuerdo muy bien, sí sé que tenía muchas hojas desperdigados por Ujú. doquier y que tenía estos libros hasta desordenados y demás, y que ella los logró reescribir, porque sí los tenía más o menos como escritos, pero lo logró reescribir. Y en parte se debió a cómo miraba ella su vida y demás, cómo llegó a canalizar el personaje de Harry Potter. Ujú. Sin embargo, no es que quiera decir que ella, por ejemplo, estábamos hablando de una señora ya, creo que ya tenía un poquito menos que mi edad, tal vez la tuya, cuando comenzó a escribir Harry Potter. Ya es una persona mayor, con cierta experiencia, porque créanme, para escribir se necesita cierta experiencia. Hay un escritor que decía que, por ejemplo, para escribir sobre un país tienes que ir al país. Lastimosamente no todos podemos hacer eso, Ujú. pero sí necesitas cierto grado de experiencia y esa a veces te lo dan los libros, a veces te la da la vida. Y, por ejemplo, para crear un personaje, a veces necesitas ver a la gente, saber cómo actúa la gente a tu alrededor. Cada uno tiene sus propias particularidades, mover las manos de cierta manera, alzar las cejas, lo que sea. Hay gestos que tienes que aprender a ver para saberlos escribir y demás. Entonces, sí, hay que tener en cuenta que los detractores, para incluso gente que es más experimentada, va a tener gente que les diga que no son buenos. Y probablemente su libro, el que leyeron, no sea muy bueno. Pero que eso no hay que desanimarse por eso. Esa es la cuestión. Y si de verdad quieren ser escritores, hay que seguir escribiendo, porque escribir es un proceso difícil. Ujú. Yo no sé si tú alguna vez has visto a Lorena Mkie. Sí, de hecho, el año pasado usé uno de sus videos con los de Ana González Duque para un trabajo sobre Ujú, precisamente trabajar antagonistas en un curso de cuarto básico, ujú, si no me equivoco, en la clase de lengua y literatura. Y usé el video que habla sí. sobre cómo hacer a los villanos y sus reflexiones, que me llamó la atención su inclinación nietzscheana hacia lo que se entiende como bueno y malo, compartiendo un poco la Ujú, mirada de Maquiavelo, así como la libertad cívica de Rousseau. Fue una premisa bastante interesante que me sí, orientó hacia por qué ujú. razón, y ese fue mi punto, los antagonistas terminan siendo más populares que los mismos héroes. Sí. Ah, Por eso y por otras cosas más, claro, diría yo. Porque en cierta forma, en algún momento todos hemos admirado al malo porque puede hacer no lo que solo quiera. eso, sino que lo que puse en ese ensayo es que el héroe Ajá. representa todo lo que socialmente nos dicen que tenemos que ser o que la sociedad es, entre Ujú, infinitas comillas, sí, y el antagonista prácticamente sí, representa lo que es la gente de verdad. Una persona con defectos, con miedos, sí, sí, sí. inseguridades, y que intenta aperrar con lo que puede para sortear esta vida en este sistema. De hecho, Nietzsche, en El origen de la tragedia, él hace una crítica a la mirada del héroe, haciendo el contraste de lo que él denomina Apolo y Dionisio, donde Apolo es el orden y lo que socialmente es aceptado, que por cierto es arbitrariamente establecido por la clase dominante, y el Dionisio Mm, somos nosotros, lo que nuestros sí. deseos reales, nuestros vicios, nuestros temores, y básicamente todo lo que se opone a este Apolo. Es gracioso, Yo tengo que leer a uh-huh. Nietzsche. Es gracioso porque Ajá, sí, sí. en ese ensayo puse el chiste de que cuando niño te gusta Batman, pero cuando maduras entiendes que el Joker tiene más sentido. Precisamente eso, Sí, porque al final sí. lo que entendemos como bueno y malo, primero, son nociones arbitrarias, y segundo, toda esa maldad inherente al final es una consecuencia de algo más. Uy, ahí se podría decir lo de, si no me equivoco, Maquiavelo, que decía que el hombre es malo por Uh-huh. De naturaleza. hecho, la misma Anki hace la referencia de que los seres humanos nos matamos entre nosotros y que
las reglas existen precisamente para que no nos matemos. Sí, Ah, sí, sí, y sí, me acordé, y en base exactamente. a estas razones, porque nosotros empatizamos más con el villano, ya que el villano está representando todas aquellos elementos que nos están pasando, aquellas experiencias, aquellos Sí, miedos, y es algo con lo que se puede empatizar. A diferencia de este héroe que es básicamente una caricatura que nos venden del mundo, una caricatura que a veces ni él mismo se cree. sí. Te venden a un personaje perfecto cuando ponen al Ujú, héroe. A veces, no en todos, no en claro, todos, porque ya hemos visto que tanto en las películas de Disney como las de Marvel, etcétera, ha ido evolucionando los personajes, tanto buenos como claro, malos. Alguien lo ponía de que ya no es tan evidente quién es el malo ahora. claro, la moralidad gris. Aunque a veces no Sí, saben usar mucho ese pero recurso, la moralidad gris, ya que al final termina siendo un daño ridículamente alto, pero intenta justificarse con una excusa reventadamente penosa. Cosa que en lugar de ujú, cuestionarte una situación como lo fue en el caso de Death Note, que el tipo mataba criminales, pero al mismo tiempo estaba deslegitimando el poder del Estado, ujú, y a diferencia, claro, sí. ¿y qué es lo que hacen a la hora de tocar la moralidad gris? Disney, darle una historia ridículamente triste, con muertes y pérdidas. Sinceramente, no te las crees. Porque se esfuerzan tanto en que te den pena que no te convencen, no se vuelven reales. Al mismo tiempo se vuelve Mm, tan... yo casi no he visto de Disney hace poco, entonces no te puedo decir si sí o no. Ujú, La verdad no recuerdo. Pero sí te creo porque sé que hoy se está ocupando mucho ese medio para llegar a la gente, en el supuesto de explicar lo que realmente llevó al malo a ser malo. ujú, Pero hay gente que no necesita eso. Yo creo que se nos está yendo el foco de vista, que hay gente que no necesita eso para ser malo. claro. Pero bueno, eh, volvamos a Ujú. la pregunta. Sobre que si cualquiera puede ser ¿Sabes? escritor. Sí, estaba pensando que muchas de estas personas que dicen que no son personas mayores. Mm. Es que tienen esta visión Hay, academicista sobre las letras. E incluso, de hecho, me acabo de acordar de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, donde está este profesor ujú, con el que me identifico mucho en realidad, y habla con sus compañeros de trabajo, los demás profesores, sobre que él incitaba a los estudiantes a seguir sus sueños. Y uno de los profesores en un momento le dice, cuando se den cuenta que no son Shakespeare o Beethoven, los van a odiar. Entonces, esto me recuerda que todos estos mayores tienen esta visión idealizada de estos artistas al punto que los ven como verdaderos dioses encarnados, como si fueran únicos en su clase. Y sí, claramente cada autor es único en su clase, pero se olvidan que tienen algo en común con estos estudiantes. Uno, que son humanos, no son deidades de otro planeta, no existe el planeta fútbol, siguen siendo humanos de carne y hueso. ujú, Y dos, también fueron jóvenes que durante años entrenaron su habilidad, le sacaron el mayor filo posible y se convirtieron en leyendas porque hicieron tan bien su trabajo y fueron tan bien patrocinados, por así decirlo, que lograron dejar su huella. Y de nuevo, un joven que está bien asesorado, que tiene los medios para poder movilizarse y que sobre todo sabe con quién contactarse para poder hacerse conocido, es alguien que es alguien que puede lograr su sueño. No necesita ser Shakespeare o ser Beethoven, como decía este profesor. Y esto me consta, ya que
Al igual que tú, ya tengo mis publicaciones, tengo este espacio tanto en comiqueros como en cine y literatura, y yo con eso me estoy movilizando, me estoy haciendo Sí, conocido. Y así se empieza. sí, sí. De hecho, yo creo que yo empecé con mucho menos que tú, Mm. porque ni siquiera la primera vez que escribí, ni siquiera ponía ni mi Facebook, ni mis redes, ni nada. Pero llegaron a leerme muchos en Wattpad cuando comencé, hace ya 7 años, casi 8, creo yo, o 7, no sé, algo así. Eh, lo que te iba a decir es de que yo creo que también con estas personas mayores hay un poco de miedo. Hay un poco de miedo porque muchos escritores buenos de edades bajas, por decirlo de Ujú. alguna manera, o sea, menores de edad incluso. Por ejemplo, Mary Shelley, cuando escribió Frankenstein, era una jovencita. Creo que si no me equivoco, tenía 16. Wow. Pueden corroborar. Y era una jovencita. Si es que cuando te digo que era jovencita, era realmente Ujú. jovencita. No estamos hablando de nuestra edad, era menor. Y te quedas viendo, Frankenstein es una obra maestra. Yo la he leído y te juro que la vuelvo a Wow. leer, porque es interesante, tiene temas de moralidad muy buenos, tiene un personaje que en teoría se puede decir malo, pero él no era malo, y tiene por otro lado un personaje que le daba miedo a su creación, Ujú. que en realidad era un poco malo. Claro, O sea, el Frankenstein era malo. No estoy hablando del monstruo, estoy hablando de Frankenstein. Víctor. Era malo. Sí, en lugar de ayudar a su creación, en lugar de tratar de hacer buenas cosas por él, porque al final vos lo creaste o él lo creó, lo decidió tirar a la calle y que viera cómo hacía. Independientemente que se había asustado porque había hecho algo, pero se supone que él ya buscaba ese algo, no fue como a la garduña y lo que caiga y si vive, qué bien, y si no, bueno, ni modo, pero él ya buscaba eso. De hecho, su estudio era para buscar eh, crear un humano, crear vida y demás. Entonces, si te pones a pensar, él era el malo realmente en la historia, pero entonces yo veo esos hombres mayores, mujeres, lo que sea, que en cierta forma sí se podría decir que tienen miedo a los jóvenes. Tienen miedo porque quizás están cumpliendo el sueño que ellos hubieran querido desde antes, porque hay mucha gente de que por buscar estabilidad económica, buscar estabilidad en todo sentido de la palabra, se fueron por un trabajo, digámoslo, más ortodoxo. Ya sabemos que las artes en generales son difíciles de llevar. Si no tienes una carrera a la par es difícil. Ujú. De hecho, ninguno de nosotros dos vive de Claro, de escribir. hecho yo tengo un trabajo administrativo. Todos, los dos tenemos otra Exacto. carrera. De hecho, igual estuve pensando Ajá. mucho Entonces, con el tema de tener una segunda carrera. Durante uh-huh, este tiempo en la pandemia, hubo un momento en que me mandaron confinado por 15 días por cuarentena preventiva, ya que en la oficina donde trabajo se infectó un compañero. Y todos nos estábamos arriesgándonos a contagiarnos, así que nos pusieron en preventiva para que no, en caso que pasara algo. Y durante ese tiempo yo avancé sí, bastante en varios escritos y me dije, pucha, de verdad me encantaría poder dedicarme tiempo completo a esto, en lugar de tener que compartir tiempo con otros trabajos, tener mi propio estudio y solo dedicarme a escribir. De hecho, leyendo Bakuman me picó demasiado la idea, uh-huh, ya que el tío del protagonista, él era dibujante, mangaka en este caso, y él tenía su propio estudio y ajá. pasaba horas tupi parejo dibujando. De hecho, al igual que Rowling, tenía sus Qué manuscritos, interesante. cajas llenas. Y, por ejemplo, de 1000 planas dibujadas, la editora le daba el visto bueno a una. A ese nivel. Uf. A ese nivel de perfeccionismo. Imagínate cuántos borradores tuvo que hacer Ay, Dios mío. por cada plana. Sí, Entonces dije, sería genial, pero lamentablemente para eso necesitas apostar, necesitas ser popular y tener un poco de suerte para que sí,
con una pura obra ganes suficiente dinero para poder vivir tranquilo. Pero, Y ahora te doy mi ujú, contraparte. ¿Sabes? Yo, eh, en realidad no es que esté del todo desempleada, pero sí lo voy a decir así. Como abogado no trabajo. Trabajo de vez en cuando me sale algo, no ujú, digo que no, porque soy abogada notaria y no como notario te claro, salen cosas. Pero, pero, aquí viene la cuestión. Eh, Al no poder trabajar sola, porque ni modo no tengo trabajo con empresas ni nada, me he tenido que rebuscar y eso es más difícil y más ahora en pandemia. Y no hace mucho que salí tampoco de la universidad y como unos abogados te piden un montón de trámites, ahí se te fue un vaya. año. Si no tienes contactos, pues lastimosamente te toca trabajar por tu cuenta y demás. Entonces yo dije, me voy a poner a escribir. Ujú, ¿Qué es lo que me pasó el primer año que por razones de sello y demás no pude trabajar? Y me frustré tanto que casi no escribí. nah, nah. Me frustré porque yo sí quería trabajar como abogada. Y bueno, uno dice, tienes más tiempo para escribir, o sea, no es como que solo tengas este ganchito para agarrarte, tienes el otro también, tienes doble carrera, puedes hacerlo, en teoría uno puede hacerlo. Ujú, Y me frustré tanto que no escribía casi nada y hasta que llegó noviembre creo yo que logré escribir y me puse todos los días a escribir y allí fue como más o menos he agarrado la onda también para este año porque este año al principio sí tenía algo pero ya digamos que al final por la pandemia y demás cuando yo iba a obtener mi protocolo para poder trabajar sola porque si es como toca ni ujú, modo eh, pasó lo de la pandemia y ya no pude ni viajar a la capital para obtener mi libro de protocolos ni nada, ni modo. Y me quedé pensando, bueno, vamos a seguir escribiendo. Es el día que es el año que más he escrito, pero honestamente, como o sea, yo, me clasifico como una persona que quiere más ser abogado que escritor, diría de que no me funciona tan bien. Si bien este año he escrito más, he logrado publicar un poco más, tener más ideas, eh, incluso los libros me han salido más largos por alguna razón, yo diría que yo sí necesito otro trabajo. Y creo yo que en este sentido podemos haber algunos cuantos, no todos, porque hay gente que de verdad sienta una tremenda vocación por escribir. En mi caso me gusta escribir mucho, pero no es mi vocación principal. Entonces, sí creo yo que en el momento de que vayas a escoger tu carrera tienes que tener muy en cuenta todo esto, ujú, porque ya vimos. Yo, por ejemplo, gano como escritora, no digo que no. Gano poco, no puedo decir que gano mucho porque no gano el montón que ganan otras autoras, por ejemplo, que escriben mi mismo género. Autoras que hasta ya se han retirado solo para escribir eh, a tiempo completo, ujú, como tú dices. Pero algo es algo, o sea, tampoco nos podemos poner tan exigentes que claro. algo es algo. Y yo he pensado de que si uno está consciente de esto, de que ir a escribir cuesta mucho y meterte de lleno en toda la carrera, y supongo que esto es lo que le pasó a esta gente, de que pensó, no, como escritor no voy a poder ganar mucho, sobre todo en los tiempos de ellos, porque imagínate yo, nazco en ese tiempo y me toca la misma suerte de ahora, de no poder trabajar de mi carrera principal. Me voy a la escritura y no me aceptan ningún escrito en que quedo. Entonces, sí creo yo de que puede haber cierta envidia, no digo del todo porque tampoco los conozco para decir eso, puede haber, como tú ya lo decías, que se vea solo de este lado académico y digan, ay, no, es que están muy pequeños y no pueden hacer algo bien, pero sí puede existir cierta envidia de que cómo nos ha tocado a nosotros vivir esta época, cómo nos ha tocado desarrollarnos, que es más fácil llegar a conocer tu obra. Hay muchos autores que probablemente no hubieran llegado a vender en editorial de no ser por cómo son los tiempos de actualmente. Porque sí, hay muchos de los que están, por ejemplo, en los rankings de Amazon, están en los primeros lugares, y de no ser por las redes sociales y demás, esto no hubiera pasado. Hay mucha gente que se ha hecho de nombre
a veces de publicaciones. Hay otros que lo han hecho de la manera anticuada, es decir, de boca en boca. Quizás como me pasó a mí al principio, que fue de boca en boca. Y sí, o sea, el mundo de la escritura es un poco cruel, porque vas a encontrar comentarios que te van a decir desde lo más mínimo en cómo escribiste mal a cosas ya más bonitas, porque también puedes Claro. hallar el otro lado, que te van a poner muchos comentarios Ujú. buenos también. Yo no dudo de que si tu novela llega a pegar, van a obviar tu parte técnica, que puede estar mal o puede estar bien, pero la van a obviar y te van a decir que Ujú. eres muy buen escritor. O también te la... A mí esta semana me tocó esa Ajá. experiencia, No, por te ejemplo. decía Ajá, que también te la pueden mencionar en una reseña completa. Después de todo, tocar los errores, si son mínimos, te los van a mencionar, pero como la sección de errores en un artículo estándar, desde lo que es analizar tu concepto, analizar tu historia, ajá. tus personajes, pero es algo que tiene que ir, siempre va a estar. Y yo creo que aquí es donde Ahora, entra después de también todo, no la capacidad siempre de uno de aceptar la crítica. impecable, por así decirlo. No, me refiero al Sí. hecho de que siempre van a haber uno que otro cabo suelto. Ah, Después de claro, todo, sin esos pequeños errores, la gente no tendría de qué hablar. claro, claro. No, pero yo te iba a decir de que, por ejemplo, cuando eres autor nuevo, las críticas te pegan muy duro. Yo recuerdo la Sí. primera mala crítica que recibí en Amazon. Uf, es que llegué donde mi abuela y casi que me estaba muriendo de tristeza y demás y todo. ¿Y qué te pasa, verdad? Y yo bien Ujú. exagerada ahí y ahora la veo la crítica y es como, hay que esté. Me- Sí, cabal, exactamente así de, hay que. Y no es que no me importe porque hay que aclararlo todo. Yo tomo las críticas eh, Ujú. y si tienen, salud por cierto, y si tienen algo Gracias. y si tienen algo malo que de verdad yo puedo descartar como es una crítica que no es acertada, Ujú. no la tomo en cuenta, pero si por ejemplo es una crítica constructiva por alguien que sabe, por alguien que ha leído el libro también, porque hay gente muy maliciosa actualmente que no lee libros y solo pone una estrella por pura maldad, como dirían. No me ha pasado, pero puede suceder. Y si la crítica es constructiva, yo la tomo en cuenta. Este año me ha tocado dos personas diferentes. Una leyó mi libro, era una correctora profesional y me hizo el favor de leer el libro y me corrigió algunas cositas. Y me dijo, por ejemplo, tiene problemas con las comas y los gerundios. Y ahí pues yo a investigar sobre los gerundios porque ni sabía que existían. Sí sabía más o menos que tenía problemas con algo relacionado con ello, pero no sabía ni cómo se llamaba porque yo no sé de literatura en realidad. Pero bueno, menos de letras, ortografía y gramática no me abren porque sé lo que yo he aprendido con el tiempo. Entonces me puse a investigar sobre estas dos cosas porque realmente sí estaba escribiendo muchas cosas donde no iba. Y todos mis libros desde Mamba Negra, que es eh, el libro que ella me corrigió, todos los libros hacia atrás, que sería como de agosto, creo que lo publiqué, para atrás de este año, todos tienen los mismos errores. Y sí, los tengo que revisar, yo no digo que no, pero uno va aprendiendo cuando va escribiendo, va aprendiendo de las críticas. Si te hacen críticas porque tu trama es insulsa, no reniegues, primero analiza y ya luego si te parece que el comentario es malicioso y que no tiene sentido, entonces sí, ya enójate. Antes de eso no. O enójate y luego analiza, que también puede funcionar. Pero la verdad es que cuando uno es nuevo, pueden surgir muchas críticas negativas que hay que saberlas afrontar de la manera correcta. Y entonces no hay que desanimarse a la primera de cambio. Yo solo diría, sí, Ujú. puede ser escritor, cualquiera puede ser autor, pero tengan constancia porque las cosas como estas no se logran a la primera. El otro ejemplo que podemos poner es el de los dibujantes. Los dibujantes, la mayoría de ellos no comienzan con lo que uno ya ve en redes sociales. No comienzan con dibujos excelentes, por llamarlo de alguna manera,
Ni siquiera comienzan ya pintando como lo ve uno que hasta sombras y luces le hacen a las cosas, sino que comienzan con lo más elemental. Puede que algunos de ellos tengan más talento que otros, puede que algunos de ellos se vayan a desarrollar más rápido, pero todos han practicado. Y en todas las artes hay que practicar, incluso en las que no son artes se practica. Para llegar a dar un discurso se practica y se practica mucho, Ujú. no solo porque hay que saber cómo darlo y incentivar a la gente, sino también porque tienes que saber cómo hablar bien, es decir, pronunciar bien las palabras. Y todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo, no es que la primera ya llegues y está. Práctica y esmero. Yo creo que eso es lo que hace a un buen escritor. Y como yo le decía a alguien, yo no puedo hablar de eso. A mí me pueden decir que si mi novela es buena o no, pero yo no puedo decir soy buena. Humildemente lo digo, no puedo decir tampoco que soy mala. Vaya, que yo creo que sería cuestionable de alguno de cualquier escritor que te diga yo soy el mejor escritor. Mm. O tampoco decir el peor, porque seguramente habrá Ujú. alguien que no da ni una, pero aún así, ese alguien puede mejorar y puede llegar a ser mejor que uno. Si es que, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo, eh, valga la redundancia, de otra cosa. Yo cuando era pequeña y estaba quizás en cuarto grado, ¿será? Eh, ¿Ya? Estuve a punto de reprobar matemáticas porque no sabía dividir. Y no se me Ay. metía cómo saber dividir. Y ese era el examen final y en el colegio donde estaba te exigían nota mínima de 7 o 6, no recuerdo si ya habían cambiado la nota para ese entonces, pero bueno, te exigían una nota mínima y yo no llegué a ella. Llegué para ir a reposición y aprendí a dividir, obviamente en ese tiempo que me tocó porque me tocó, o es o aprender o no pasar de grado, así de sencillo. Y ni Ouch. modo, sí, ni modo, sí, dije yo, ni modo, tuve que aprender. Y para cuando fui a noveno grado, fui en concurso de matemáticas y gané el primer lugar. O sea, te puedes dar la diferencia de años, puedes dar la diferencia de que también mi mente se despertó y el porrazo que me di también ayudó y terminé ganando. O sea, no gané la gran cosa, ¿verdad? Pero se podría decir de que nadie nace bueno. Hay gente que cree que porque otros se sacan mejores notas es porque tienen habilidades especiales, porque hay escritores buenos tienen habilidades especiales y la verdad es que no es así. Ujú. Todos llevamos un proceso, puede que el proceso de ustedes sea más fácil o más difícil, no lo sabemos, pero todo lleva un proceso en esta vida. Ser escritor es difícil, difícil no solo por la cuestión monetaria, porque sí es así, monetariamente hablando, incluso los que publican con editorial, si llegan al mínimo de ventas, que no es poco, porque el mínimo de ventas, ¿cuánto está la tirada? Creo que es en 2000 la tirada, la que Ujú. hacen normalmente, ¿verdad? No sé si tú Claro. sabes, ¿has visto algún contrato? Bueno, generalmente muchos apuestan a las 100 copias como para recuperar y después para arriba. Sí, sí, es que Y la tirada mínima no es grande. tan grande. Ajá, y Esa es depende como mucho la de la prueba. editorial. Claro. Y Sí, dependiendo sobre todo si eres primero. qué tanto vendes, Hacen puedes llegar otra a las quince edición. mil copias. Y de Ujú. ahí, si llegas a los 30.000, te empiezan a tomar más en serio. Y si ya llegaste a los 100.000, te llaman Uf. usted. Sí, entonces, ¿qué te estaba diciendo de las tiradas? Ay, Dios mío, Ujú. se me fue la cosa. Bueno, en fin, de que sí, o sea, no hay que darse por vencido solo porque a uno le digan que no. Es mentira que todos ya nacen Claro. aprendido. Sí, de que te estaba diciendo de que el ser autor es difícil, ya me recordé. Y sí, o sea, incluso si llegas a la menor cantidad de tiradas y las vendes todas, pero te quedas cabal en el límite, no ganas Ujú. mucho.
La mayoría de autores ganan el 10, del 20 al 10% de sus regalías. Sí, así es, cabrón, es el ambiente. Técnicamente, Imagínate, hay que hacer números sencillos, vaya. Supón, haces 1000 tiradas, o sea, 1000 copias, y de eso te van a pagar el 10%. No es mucho. claro, prácticamente 100. Por esa razón la mayoría se está Exacto. queriendo, está tan interesado en sacar independiente, ya que, pucha, imprimí 100 copias, pero de esas 100 copias lo que te lleváis, te lo lleváis completo. Ah, cabal. Entonces, Y no te lo llevas completo, eso es una falsedad que se ha creado. Porque yo te lo puedo decir honestamente. por el impuesto al En mi libro, libro ¿verdad? más, sí. Imagínate sin gastar nada, que yo es lo que hago, sin gastar nada más que mi energía y la energía de mi casa. Sin Ujú. gastar más que solo eso, porque no pago corrector, no pago alguien que me haga las portadas, yo he aprendido a hacerlas, no Ah, pago nada buena. de eso. Suponte, o sea, te lo estoy diciendo. Mi mínimo, digámosle que es 200 libros, que es lo que, bueno, he logrado vender más, pero te estoy diciendo mi mínimo, por decirlo de alguna manera. Y por un libro, si tienes el plan que yo tenía, que ya me dijeron que hay una mejor forma de utilizarlo y llegar al 70, pero pongámosle el 30, que es el que yo tengo. Por un libro de $2, te dan 60 centavos. Y si le pones un precio mayor a 7, que ya estamos hablando de una cantidad buena por cada libro, Ujú. nadie te lo va a comprar. Si aumentas, por ejemplo, un libro de 200 páginas, difícilmente alguien te lo va a comprar si vale más de $2 o 3. Claro, en mi país, de hecho, entre lo máximo, si es un libro de poemas, no puede pasarse de los 5.000. Y si es una Sí, novela, pucha, la mayoría suele buscar precisamente los libros pirateados en la feria, precisamente porque una novela te sale menos de 5. Ahora sí se sí, están regulando con los precios y te sale 7, 8. Pero Pedro Lemebel, por ejemplo, solía quejarse de que no ganaba nada con sus publicaciones, ya que estaban todos sus libros en la feria y a veces a lucas, que son 1.000 pesos sí, chilenos. sí, sí, sí. Entonces, igual, el tema de los precios es difícil incentivar a la gente, ya que siempre Sí, buscan lo más barato. Y sí, ya le he dicho yo no compro nada que valga más de 20, o sea, estamos hablando en papel. Pero ujú, últimamente he hecho el esfuerzo incluso de comprar en digital libros un poco más caros, que yo podría decir casi con esto me compro uno en papel, claro, porque sí, cuando son editoriales no vas a hallar libros baratos en digital, el es problema mentira. del impuesto al libro. De partida Sí, ya está el impuesto al valor agregado que se le da a un producto como tal, y luego está este impuesto al libro, y encima a veces las editoras son mariconas porque cuando hacen la impresión, el tiraje, el costo de producción se descuenta una parte que corresponde al impuesto al libro. Y ujú, eso se considera el costo de producción, pero luego, cuando ya tienes el precio fijo, le suman el impuesto al libro. Y prácticamente ujú, eh, el lector termina pagando un impuesto que ya está pagado. sí. Sí, entonces si tienes en cuenta que, por ejemplo, te van a criticar mal, que vas a ganar poco, que probablemente te vas a jalar de los cabellos Que porque la en algún editora te momento va a te vayas a cagar. trabar, también que no vas a hallar tu portada que querías, soñabas y demás, que vas a tener un Ujú, montón de problemas. Sí, el mundo para un autor es difícil y complicado. Entonces, bastante. no es que los estemos desanimando, al contrario, No, pero solamente hay hay que que tenerlo considerar todo en el cuenta. panorama. Claro. Sí. Y sí, yo les recomendaría de que tuvieran su as bajo la manga. Yo Ujú, incluso tuve un tercer as bajo la manga, que si ahorita me meto a estudiar electricidad, yo estoy segura que en principio recuerdo todo lo que me enseñaron en bachillerato, entonces digo yo, si tengo otro as bajo la manga y puedo tener otro cuarto y así, pero para ganarse la vida está difícil.
como escritor. Ujú. No todos lo logramos, eso no significa que sea malo la persona. Y volviendo al tema, sí, por escribir ya son escritores, pero eh, tengan en cuenta de que si son muy inexpertos se va a notar. Se va a notar y eso conlleva ciertas cosas. Si, por ejemplo, alguien los está criticando y ustedes escriben gratuito, traten de mejorar, pero después ya no le peleen bola. Tampoco les están vendiendo un producto como para que ellos se quejen por la más mínima cosa. Eso es lo que digo. Cuando tienes algo gratuito, no puedes ser muy exigente la persona que te está leyendo, porque se Mm. sabe si sobreentiende de que estás comenzando. Aunque igual, yo creo que Wattpad no es tan exigente como Amazon y tiene su sentido de Sí, ser. Tiene su igual sentido de ser. Amazon está pagando y no, precisamente no van a invertir un peso si no les vas a rendir como ellos esperan. De hecho, Sí. de nuevo en Bakuman, el protagonista le dice a su amigo que si no queda entre los más populares, a la tercera semana te cancelan el contrato y te cancelan la historia. Uh, Así de hardcore. vaya. Qué difícil. No, Bastante. yo trabajar con editorial ahorita ya me costaría, honestamente. Mm. Aunque lograr escribir una novela a nivel de, no, mejor que los clásicos, no sé cómo decirlo, pero lograr escribir una buena novela, pues. Aunque lograr Ujú. escribir eso, no, yo dudo que me pueda adaptar a una editorial del todo. ¿Sabes? Sí lo haría por el sentido de que tendría el libro en todos los países directamente y en papel, que el papel vende Claro, más que un libro digital. Los exacto. libros digitales venden, pero vas a una librería y se te antoja más comprar un libro. Claro. El mismo Además libro de que ves en que, digital. ujú, además del hecho de que si lo lees en digital depende mucho del aparato y además del tema de la luz que molesta los ojos, se te acaba la Ujú, batería, sonaste, tenés que cargarlo y esperar. Y en papel es portátil, lo necesita cargarlo, usa la luz del ambiente y está sí, disponible las 24 horas. sí. Sí, sí, sí. Entonces, aunque es más práctico en digital, no todos nos gusta comprar en digital. Claro. Yo cuando sé que son libros que solo puedo conseguir en Amazon, sí. Pero cuando sé que son libros que puedo conseguir en una editorial, no, prefiero, perdón, que puedo conseguir en papel aquí en mi librería, que mi librería no trae mucho, pero bueno, trae. Ahí sí, Ujú. entonces prefiero ir a la librería. Que espero, por cierto, que no la hayan cerrado para esta cuarentena, porque hubieron varios negocios aquí donde yo vivo que cerraron. Negocios que tienen también filiales en otras partes, ¿verdad? Ujú. Uno de donas y así, cosas por el estilo. Claro. No Dunkin' Donuts, porque aquí no hay de ese, pero sí parecido. Ah, ya veo. Entonces, pero bueno, Ujú. conclusiones. Bueno, yo pienso de que sí, de hecho, insisto, cualquiera puede cocinar, pero no por eso significa que cualquiera vaya a estar dispuesto a terminar. En realidad, Ujú, toda la presión que eso implica, toda la gente que hay detrás en esta industria, ya que le pese a quien le pese, una cosa es el oficio y otra cosa es la industria, y la industria es una jungla. Iba a decir otra cosa un sí. poco más dura, pero es YouTube, nos desmonetizan. Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, claro, Sí, sí. aún No tenemos así, si monetización, estás pero sí, sí, dispuesto sí. a correr el riesgo, a seguir adelante y a sacar tu proyecto, se puede. Adelante, puedes hacerlo. Exacto. Como dijo mi maestro, A todo se saber que no logra con existen las trabajo y musas también, esfuerzo. sí. No existe el talento, no existe la divina Sepan. providencia, Ujú, todo solo sigue adelante. ujú, sí. Incluso si son los que escriben peor en todo el salón que puede pasar, pueden llegar a Claro. tener la suficiente entereza para escribir un libro y escribirlo bien. Entonces, no hay que desanimarse, hombre.
Peor todavía si son jóvenes, tienen unos 14, 15 o menos que eso. Tienen que, tienen tiempo, tienen vida para aprender todo lo que necesitan aprender. Yo me fijaba, Sofi tiene una buena ortografía y gramática, tal vez hasta mejor que la mía. Entonces, puede aprender incluso más que yo, puede llegar a posicionarse bien. Ella está en un país excelente como los que están en México y en España. Aprovechen, se lo digo honestamente. Uno cuando está joven no se da cuenta del tiempo que tiene hasta que llega adulto y se pone a pensar, hubiera aprendido esto, ¿verdad? Entonces, tomen las críticas por quien viene. Eso sí, Ujú. si ven que es una crítica maliciosa, no le presten atención. Muchos detractores van a tener tal vez en WhatsApp no, pero sí se van a encontrar con gente mayor, por ejemplo en Facebook, que les van a decir, no, tu escrito no es bueno, y tal Ujú. vez el escrito de ustedes es bueno, pero esa Claro. gente lo está diciendo con malicia y no hay que hacerle caso. Y sí, también si llegan a escribir y su escritura no es prolija, no es la mejor, pueden aprender. Todos se aprenden en esta vida y no hay que decir no a la primera solo porque les dijeron algo malo. Todos podemos escribir hasta mal, pero podemos. Y se puede mejorar. La humanidad ha ido mejorando, ¿por qué no uno? Ya solo que de verdad desistan con el segundo intento, bueno, ya es cuestión de cada quien de rendimiento que les dé la, no la estima de uno mismo, sino ¿cómo diría esto? Ujú. Ah, digamos la autoestima de ustedes hasta donde les llegue. Las ganas de querer ser escritor también influyen. Porque si quieres hacer una cosa, no importa qué tan malo sea, al final vas a ir mejorando y mejorando y mejorando. La ventaja de hoy en día es que hay recursos para mejorar. Por ejemplo, hablamos de Lorena McKee, vean sus videos, ella habla de muchas cosas buenas, incluso para los autores que estamos consumados, bueno, yo no estoy consumada, pero te digo, para los autores que están un poquito más veteranos, hay cosas que ella te explica muy bien, hay cosas de las que puedes aprender y si vas comenzando, lee bastante. Hay que leer, no se dejen guiar que solo porque me gusta escribir, escribí un ensayo para el colegio, alguien puede decir. Y me gustó. Me aplaudieron y me dijeron que era bueno. Eh, Me pasó a mí los 14 y no por eso quise ser escritora, claro, pero les digo, si me hubiera dejado guiar solo por eso, nunca hubiera llegado a ser escritora probablemente, porque el proceso para mí fue eh, leer bastante, ya quizás cuando había leído más de 100 libros en el transcurso de un año y medio fue cuando me comencé a interesar por escribir. Antes de eso no. Ujú. Entonces lean bastante, no se queden solo con lo que les enseñan en las escuelas, colegios y demás. Esto va para la gente joven y para la gente que ya está mayor también, porque puede ser que alguien quiera escribir y ya sea por algún motivo nunca ha leído lo Ujú. suficiente, porque hay gente que cree que 12 Sí, libros al año pasa. es mucho, cuando para mí es poco. Sí, puedes decir 12 libros, depende, porque si no son obras literarias, sí puede Ujú. pasar que sea mucho más que de lo que uno piensa. Porque, por ejemplo, hay un libro que no es de literatura, hace unos meses me leía, permíteme que te Ujú. digo que no basta levantar para leerte cómo Buena. es el Teoría del Conocimiento de J. Hessen, creo que así se pronuncia, no sé. Y muy interesante, no la entendí del todo, mentiría si les dijera que sí, pero he leído varios libros, así que no son como tal obras literarias, o por otro lado, que son Ujú. literatura y a la vez no, como por ejemplo las de Maquiavelo. Ya me leí El Príncipe de Maquiavelo, lo leí Buena. hace algunos años y he quedado con ganas de Mm. releerlo, pero no es un libro que te puedes leer pero no es un libro que te puedas leer en un día. Entonces ahí sí diría yo que 12 libros sí se siente bastante. Un libro de derecho, un Ujú. libro de tu carrera sí se siente largo, porque ya me ha tocado. Me ha tocado en la Ya, universidad, buena. me ha tocado después y demás.
Leí El contrato social, por ejemplo. Sí, buenísima, buenísima. A mí me quedó claro con el libro varios aspectos del derecho y la sociedad. Entonces, les digo, lean de todo un poco. No solo se queden con libros de fantasía juvenil, porque no es que esté mal, pero cuando entre más lean, una perspectiva mejor van a tener de la vida y por lo tanto van a llegar a ser mejores autores, porque no van a poder decir que sus tramas están vacías y No, por mi demás. parte yo dije lo que tenía que decir. ¿Y tú? Entonces, ¿algo más que decir? Ujú. Sí, no, yo creo que ya hasta veamos de más, yo pensé que iba a salir Claro, más corto el tema, porque yo realmente es recomendaría como una escuchar una pregunta que canción parece muy de sencilla, este rapero, el pero Chojin, bueno, se llama Ciclo sin fin, que él hizo un pequeño resumen de su carrera como músico, ajá, que hace precisamente sí, énfasis en lo que implica seguir este camino, algo que también se puede aplicar en la escritura considerando lo que es la industria. De hecho, él es el que dice una cosa es el ujú, rap y otra es la industria. Y puede servir sí, de orientación. ajá, sí, Ujú. sí, es que de hecho todas las artes van por el mismo camino. El artista que quiera ser dibujante, escritor, cantante, comediante, etcétera, es por el mismo camino, cuesta, es inclinado más que otras carreras. Y como tal hay que verlo, pero bueno, ya saben, nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Momento Literario en Facebook, Instagram, en YouTube. Nos pueden poner suscribir porque es cierto que la mayoría de Ujú. los que han puesto suscribir han visto al menos más de un episodio, pero creo que hay un porcentaje bajito de gente que no ha dado el botón de Ujú. suscribir, así que suscríbanse. También creo que pueden ponerle seguir cuando nos oyen en las diferentes plataformas de podcast. Creo que sí, no estoy muy segura si se puede. Yo Ujú. en A Spotify todo sí lo esto, tengo de seguir, pero no sé en las a todo demás. esto, chicos, los En fin, primeros 10 comentarios tus redes sociales, en Ezequiel. ¿Ah? YouTube Ajá. recibirán un saludo especial de parte de nosotros en la próxima sección. En mi caso, redes sociales son Armin Valentine Relatos en Instagram, Ojalá. en Wattpad soy AB Chile y dentro de poco quiero sacar mi Ajá. propio canal de YouTube donde también quiero mostrar un poco de mi trabajo poético, así como hacer análisis de contenido. Estaré informándolos cuando saque la primera publicación. Muy bueno. Y en Twitter también soy Armin Valentine. ¿Sabes? Ajá. Yo lo que te iba a decir es que, y ojalá, porque lo tengo pendiente, por ejemplo, Ujú. el, habla sobre derechos de autor, pero por ejemplo, yo también quería hacer Ya. reseñas cortas, porque no Ujú. me quiero explayar tanto como hacemos con los podcasts, reseñas cortas de libros. Ya antes lo hacía, uno no puede ser tan bueno como autor, pero créanme, como crítico soy muy buena. De Ujú. verdad que en mis Pasa. críticas sí logro analizar más que en mis Ujú. libros. Es curioso, ¿verdad? Uno critica más de Claro, lo me que gusta sabe. esa idea. Sí, entonces me gustaría, no sé si lo haría aquí o como tú. Ajá, entonces me lo voy a pensar porque, por ejemplo, el libro que estoy leyendo ahorita es bastante grueso y es la tercera parte de Murakami, y como es 1Q84, o sea, 1984, que lo escribió como, podría decirse, no basándose, pero sí teniendo en cuenta el libro de George Orwell. Entonces, sí es muy interesante el libro. Yo le he sentido que tiene una falla que no me gustó ver porque es Murakami y es mi autor favorito, pero bueno, en fin, no me voy a explayar más. Ya saben, me pueden seguir como El Arce en Ujú. todas las redes, eh, Facebook, Instagram, Amazon, Goodreads también tengo y creo que ya no tengo nada más.
honestamente no tengo mucho. Pero bueno, gracias por habernos escuchado.